desde siempre. Tus promesas se hacen realidad. Eres tú, vino a salvarnos, Cristo. Hay una luz que aleja las tinieblas, sobre su trono siempre reinará.
Bendito sea el hombre que anda en tu favor, que ama tus palabras, las guarda como oro. En el vil lugar de su corazón
Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, Padre. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron venir, por los que están enfermos en casa, Señor, o los que tuvieron alguna complicación, Señor. Te rogamos, Señor, que nos llenes de Espíritu Santo, Señor, y que podamos alabarte día a día. En nombre de tu Jesús. Amén. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno estar juntos, reunirnos. Estamos estudiando el libro de Hechos, así que acompáñenme a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Contexto. Hechos 7 es el capítulo más largo del libro de Hechos. Ya tiene 60 versículos. Así que les animo a que puedan buscar conmigo. Hay algunos pasajes que les voy a mencionar, otros que no. Si alguien necesita mis apuntes al final, se los puedo compartir por... no, lo puedo... No, ahí veo cómo lo comparto. Pero es que borré la aplicación para mandar mensajes porque no me queda espacio. Así que ahí vemos cómo lo mandamos. Pero... es un tremendo capítulo, realmente leer este capítulo te hace pensar mucho. Estamos viendo nosotros que la iglesia comenzó a crecer, tuvieron un primer problema, que era mujeres griegas se sentían discriminadas por ser griegas, porque atendían mejor a las hebreas. Conversan, los apóstoles toman una decisión, dicen, ¿sabes qué? No debemos dejar la oración, la palabra, elijamos a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que puedan atender a las mujeres. Y eligen a estos hombres, y entre ellos un joven llamado Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, un tipo que tenía muy buen testimonio, que la gente de afuera y la gente de adentro hablaban bien de él, un tipo increíble en realidad. Y vimos la vez pasada que principalmente el Sanedrín y ciertos grupos religiosos estaban molestos. ¿Por qué? Porque trataban de hacer caer a Esteban con cosas teológicas, con cosas prácticas, no lograban porque Esteban podía responder a estas cosas y además su manera de ser confrontaba. Y nosotros mencionábamos la vez pasada que siempre es súper, yo por eso como que tengo harta... consideración de aquellos familiares y amigos que no son cristianos y que viven con ustedes, porque si ustedes, los de acá, los que realmente son cristianos, porque ustedes saben que en todas las congregaciones hay de todo, ya, o sea, nosotros nunca vamos a decir todos los que están acá son cristianos, no, porque hay de todo. Cuando hay un verdadero cristiano, eso incomoda porque ya el puro hecho de ver a esa persona con su Biblia en el brazo y con las ganas de ir a la iglesia ya incomoda. Y hay personas que eso incluso ya no es solamente una incomodidad, sino que ya es incluso el ánimo de ver a esa persona caer, de ver a esa persona regresar a viejas prácticas, para sacar la vieja y confiable y decir, el que nace chicharra muere cantando. Ah, no, si eso que va, no, si se golpean con la piedra en el pecho y son iguales. Entonces, la vida de un cristiano real incomoda mucho, pero demasiado. Y eso tú lo puedes observar en la Escritura, en el libro de Hechos, lo puedes observar con la vida de muchos cristianos. Nosotros aquí en los países occidentales, con cierta formación judeo-cristiana, ustedes ven, pues se considera la libertad de culto, entonces aquí en nuestra ciudad tenemos de todo. Hay iglesias cristianas evangélicas, cristianas católicas, templos hindú, mezquitas, hay de todo. Se permite. Pero en otros países no es permitido el cristianismo. Y de hecho hay una persecución brutal. Entonces, tú dices, pero si hay países donde el cristianismo es minoría, ¿por qué molestan tanto? Porque es algo espiritual.
Ya no es algo teológico en donde nos podamos sentar a conversar. Hay personas que ven esto así y dicen, no, pero es que conversando se arreglan las cosas. Sí, hay cosas que se pueden arreglar conversando, pero hay cosas que son espirituales. Entonces, ya por el mero hecho de que una persona tenga en su corazón a Cristo, ya es duro tener a una persona así. De hecho, estaba hablando con una persona en un cumpleaños y me decía, no, pero es que tal persona que conozco, esa persona cree en las energías y hace esto, y el tema de las cartas, y no entiendo por qué es tan espiritual, porque esa persona, en vez de mantener una pelea con su familia, en vez de eso, mejor, porque es espiritual, dijo esa persona. Esa persona, si hace eso, es espiritual. Con la persona que estaba hablando no es cristiana, entonces me decía, esa persona es espiritual, porque esa persona, siendo espiritual, no busca arreglar el problema que tiene con su familia. Yo le dije, mira, ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de estas posiciones filosóficas, teológicas, creencias respecto de toda lo que es la nueva era de ahí en adelante, mezclado con otras cosas, siempre busca responsabilizar a otro y no a sí mismo. Es que me fue mal porque las estrellas no están alineadas. Es que me fue mal porque me echaron el mal de ojo. Es que me fue mal porque es que todo me está saliendo mal. Es que yo tengo problemas en mi matrimonio porque resulta que hay una persona que nos odia y esa persona hizo un conjuro y algo contra mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas posiciones y todas las demás prácticamente no confrontan el principal problema del ser humano, que es el pecado. Si tú vas a la Escritura, tú vas a ver que la Biblia, me encanta esa frase, no se casa con nadie. O sea, la Biblia no está hecha para que, por ejemplo, el pastor se sienta bien y diga, ¿sabes qué? No, yo estoy súper bien. Si tú ves a un pastor así, que considera que él no debe crecer y que realmente la Escritura que demuestra que él prácticamente está por sobre la Escritura, arranca, no escucha a ese tipo. Ese tipo no es un pastor, simple. Si tú conocías a una persona que te dice, no, lo que pasa es que las prácticas que nosotros hacemos están acá, sí, no están acá en la Escritura, pero en realidad son cosas importantes, bla, 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 no tienes la obligación de aceptarlas. Son cosas en donde tenemos esa libertad. Entonces, ese es el punto. Y Esteban era un hombre tan lleno del Espíritu Santo que incomodaba, que su fama se extendió, que todos en la iglesia amaban a Esteban. Las personas necesitadas amaban a Esteban. Los apóstoles confiaban en Esteban. O sea, yo me imagino a Esteban que era un joven como que, oye, Pedro tenía que hacer algo, ya está el Esteban. Es como que estuviera yo. Entonces había una confianza. Pero esa fama también salió de las puertas de la iglesia y se extendió afuera, a tal punto que se hizo de enemigos, sin él buscarlos. Y ese es otro punto. Porque uno puede entender que tú tengas un enemigo que tú provocaste, pero eran enemigos que ya estaban totalmente organizados para hacerlo caer. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de dónde está la estructura para estudiar el libro de Hechos? En Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8 es cuando Jesús les dice lo que iba a hacer la iglesia. Que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, que primero fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las últimas partes de la tierra. Entonces, cuando tú estudias Hechos, te vas a encontrar con eso. La iglesia siendo llena del Espíritu Santo. Después, compartiendo en Jerusalén. Pero nosotros vamos a estudiar el capítulo 7 y vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 8. Pero para que se cumpla Hechos capítulo 1, versículo 8, tiene que haber un Hechos capítulo 8, versículo 1. Quizás te parece enredado, mira, lee conmigo Hechos 8:1. Mira lo que dice. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quieres que se cumpla Hechos 1:8? Tienes que pasar por Hechos 8:1. Dios usa la persecución, usa los problemas, usa la confrontación para que sus hijos se muevan. ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Se acuerdan que habíamos leído? Tenían todas las cosas en común. Y si alguien estaba en necesidad, lo ayudaban. Entonces era idílico, ¿no? Era como, esto es bacán, yo no me quiero mover de acá. Y Jesús les dijo, pero tiene que comenzar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Tú crees que se iban a querer ir de su lugar si la estaban pasando bien, si la iglesia funcionaba, si veían señales del Espíritu? Oye, trataron de engañarnos, mira ese matrimonio, se murió, trataron de engañarnos y no pudieron. Entonces estaban ellos así, pero con todo. Pero Dios permite la persecución. Entonces, si tú estás acá y tú eres un cristiano antiguo y has experimentado persecución, quizás no del sentido de que te han querido matar, pero persecución en tu trabajo, enemistades, persecución familiar. Quizás una persona te confronta y vaya a una cena familiar, será navideña y un momento que debe ser un momento de alegría. No, la persona te la tira y te la tira y te la tira y te trata de meter el dedo ahí y siempre está ahí. Bienvenido. ¿Por qué? Porque al final y al cabo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y una de las mayores aflicciones que vive un verdadero cristiano es la persecución. Persecución quizás en tu trabajo, en que te piden hacer cosas que están totalmente en contra de tu fe y que tú sabes que están mal. Persecución quizás de que tú estás en una relación de pareja y esa otra persona, quizás tú conociste al Señor antes de comenzar esa relación de pareja, o después, pero te empezáis a afirmar en el Señor y quieres más de Dios, y te empieza a traer problemas en esa relación. Y tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas con personas cercanas que pareciera ser que al principio estaban, bueno, tú con lo tuyo, si te sirve, qué bueno, yo feliz contigo. Pero ya después de cierto tiempo, ya no me parece bien que estés tan metido en estas cosas de Dios, te vas a volver loco. Ahora nosotros en Occidente la persecución que vivimos es una persecución principalmente laboral, política también a veces. Y ojo que cuando hablo de política no piensen que aquí hay un sector de la política que es principalmente cristiano. No, el cristianismo tiene que ver con Jesús, es una persona. Jesús es una persona, por lo tanto no tiene que ver con un sector de grupo de personas que tienen ciertos intereses afines, no. Y ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me encanta. Hay cristianos repartidos por todo el mundo. Entonces, el cristiano real va a vivir cierta persecución. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos juntarnos. Te doy las gracias también por los nuevos que están acá, para que ellos puedan aprender de ti, Señor. Por todos nosotros, los antiguos también. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor. Somos pecadores, somos débiles, Señor. Vivimos equivocándonos, Señor, pero tú eres bueno, Señor. Tú eres increíble, Señor. Tu misericordia, tu perdón siempre está para nosotros. Te quiero pedir también por los que están escuchando desde la transmisión, por aquellos que no pudieron, Señor, venir por problemas de salud, temas laborales, Señor. Y también te queremos pedir que cuides a Bastián, Señor, que está ahora en Antofagasta con nuestros hermanos de allá que se están reuniendo, para que este día también sea un buen tiempo allá en Antofagasta. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a Hechos capítulo 7. El título de este estudio es Un ejemplo de joven. Creo que no hay otro título que puede describir a Esteban. Un ejemplo de joven. Hechos capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Comencemos. Tal como les decía, este es el capítulo más largo de la Escritura. Ahora, lo que va a hacer Esteban con este discurso y esta declaración y todo lo que él va a hacer es algo que incluso Pedro dice en 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15, ¿qué es lo que dice? Dice que todo cristiano debe estar preparado para dar razón de la fe que tiene, para dar una defensa. Lo que Pedro dice, la palabra defensa del griego es la palabra que de español tenemos como apología. Es una defensa racional, es una explicación. O sea, todo creyente debiese dar razón del por qué cree lo que cree. Si a una persona dice, no, es que yo lo siento en mi corazón, esa no es una razón. Puede ser una razón buena para ti. Pero si una persona dice, es que yo no entiendo por qué ustedes, por ejemplo, creen tal cosa. Si la persona dice, no, es que sale la Biblia. Sí, está bien, sale la Biblia. Pero también tiene que haber razón. Y hay cosas que la Escritura nos da razón del por qué son así. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, los cristianos, el cristianismo como tal influenció a que la sociedad fuera buena con los necesitados, con los pobres, con los enfermos? ¿Por qué ayudar a los enfermos? Si en la India se creía que el que estaba así era porque estaba pagando una deuda kármica, porque en su vida anterior había hecho algo malo y ahora estaba enfermo porque lo merece.
¿Pero por qué los cristianos iban y arriesgaban su vida estando con los leprosos, cuidándolos? ¿Por qué hacían eso? ¿Sale la Escritura? Sí. Pero hay otra cosa. La Biblia nos muestra que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la imagen de Dios está en esa persona enferma que tú ves en el suelo, en esa persona que está alcoholizada, drogadicta, está la imagen de Dios. Sí, Satanás está destruyendo a esa persona, la persona que está en un vicio y que está mal, sí. Entonces, por eso vamos a orar por esa persona. Por eso se formaron los hospitales, empezaron los temas de la adopción, se va en contra de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra que todo ser humano tiene un valor intrínseco. Entonces hay una razón. Además de que la Escritura te dice que hay ciertos pecados, también la Escritura nos da una razón de peso. Entonces yo debo saber por qué, por ejemplo, en el matrimonio, como lo enseña la Escritura, es como es. Y los que estamos casados nos damos cuenta cómo los principios bíblicos se aplican bien y funcionan. ¿Por qué la manera de criar a nuestros hijos es así? ¿Por qué la manera en la que nosotros vivimos es así? ¿Por qué preferimos 1000 veces los creyentes soportar el mal antes de pagar mal con mal? Antes de nosotros ir y agarrar una espada, vamos a vengarnos de esto, no. Entonces hay que dar una razón. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que Esteban va a dar razón de su fe. Si tú quieres saber la manera en que un cristiano de manera efectiva practicó la apologética, que es la defensa de la fe cristiana, es Esteban. Esteban es el ejemplo. Cuando incluso Pedro dice que esto tiene que ser con humildad. Porque Esteban no era un soberbio. Esteban era humilde. Lo vamos a ver al final cuando él está orando, mientras lo están apiedrando, él dice, no tomes en cuenta este pecado. Era un hombre humilde. No se paró frente a ellos con el deseo de destruirlos intelectualmente y de empezar a decir que ellos no sabían nada, no. Era un hombre que realmente quería alcanzar el corazón de ellos, pero no iba a comprometer la verdad por el mero amor. Porque cuando hay amor, cuando de verdad hay amor, hay verdad. Un buen médico va a decir, usted tiene esto y si no se cuida le va a pasar esto. Un mal médico, no, bueno, si usted, ¿sabe qué? Usted tiene que pensar las cosas de otra manera y necesitáis la verdad, po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Esteban va a citar mucho el Antiguo Testamento. ¿Por qué Esteban va a citar mucho el Antiguo Testamento? Porque es la Biblia, lo que es la Biblia, lo que tenían ellos allí era el Antiguo Testamento. No estaba todavía los Evangelios, Hechos, las cartas de Juan, Apocalipsis, no estaba el Antiguo Testamento. Entonces, a mí algo que me encanta, yo quiero desafiar suena acuático, pero animar al que quiera, trata de presentar a Jesús usando el Antiguo Testamento. Y a ver cómo te va. Usan solamente el Antiguo Testamento, porque claro, si usáis el Nuevo Testamento, está ahí la historia de Jesús, pero piensa, ellos usaban solo el Antiguo Testamento para hablar de Jesús. Es tremendo, Esteban era un hombre que conocía muy bien las Escrituras, y a mí me sorprende, realmente. Él va a demostrar que conocía bien el Antiguo Testamento, y además que entendía el significado, que comprendió que todo el Antiguo Testamento apuntaba a su cumplimiento final en Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. ¿Y sabes qué? Nosotros vamos a ver eso. Había personas que leían pero no entendían. ¿Qué ejemplo vamos a ver? El eunuco etíope, en unos versículos más adelante, vamos a ver a un eunuco que era una persona que tenía un alto cargo, que estaba leyendo Isaías 53, no entendía, aparece Felipe que era un cristiano, le dice, oye, ¿entiendes? No entiendo, no hay nadie que me lo explique. ¿Cuántas personas aquí en Chile tienen Biblia y no entienden lo que leen? ¿Por qué? ¿Qué falta? Falta la guía del Espíritu Santo. Y si hay un cristiano con el Espíritu Santo dentro de sí, va a poderle dar el significado a lo que está leyendo. Lo conversaba la vez pasada con un joven y le decía, ¿sabes cómo vas a entender más la Biblia? Porque el mismo Dios, con su Espíritu Santo, te lo va a hacer entender más. Y mientras más lees, siendo enseñado por el Espíritu Santo, más vas a aprender. Entonces, fíjate, versículo 1-2 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Por qué está esa pregunta al sumo sacerdote? No vamos a leer los pasajes anteriores, pero si tú lees los pasajes anteriores desde el versículo 13 en adelante, acuérdate,
se levantó un ataque contra Esteban y pagaron a falsos testigos y dijeron, ¿saben qué? Esteban lo que está haciendo está blasfemando contra Dios, está blasfemando contra Moisés y la ley de Moisés y está blasfemando contra el templo. Esa era la acusación. Blasfemando contra Dios, blasfemando contra Moisés y la ley, blasfemando contra el templo. En palabras sencillas, para el que quizás es nuevo, blasfemar sería como decir ciertas cosas que son mentira de eso, pero con el mero deseo de bajarle la importancia o una falsedad como tal. Blasfemia. Es una palabra que el día de hoy no se usa mucho, pero si tú has leído la Biblia y tú de repente escucháis alguna canción y decís, qué raro. Si tú escucháis un mensaje y decís, qué raro. Y tú conoces la Biblia, puede ser que estés escuchando una blasfemia. Y tú decís, oye, no me calza, algo no me calza con lo que dice ahí adelante, o con lo que estoy escuchando, con la canción que estoy escuchando. No me calza. Blasfemia. Entonces, dice el sumo sacerdote, ¿es esto así? Ahora, pregunta, ¿qué respuesta podría haber dado Esteban para evitar problemas? No es así. Ah, ya, no es así. No. Pum, pum, pum. No, yo no blasfemo contra Dios. Yo amo a Dios. Yo no blasfemo contra Moisés y la ley. De hecho, yo respeto la ley y yo considero a Moisés como alguien importante. Y yo no blasfemo contra el templo. Mírenme, yo me congrego junto, he sido formado. O sea, Esteban podría haber zafado fácilmente esa pregunta. Ustedes, los que son cristianos, ¿alguna vez han orado para que Dios les dé una oportunidad para predicar del Evangelio? Yo creo que quizás varios de ustedes sí. Pues, Señor, abre las puertas para que pueda predicar. Y generalmente hay muchas personas que piensan que la oportunidad para predicar del Evangelio es que hay una persona no creyente, este escenario ideal, una persona no creyente se acerca y dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y tú dices, ¡oh, la media oportunidad! ¿O no? Pero no es así, la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces como lo que le pasó a Esteban. El sumo sacerdote le dice, ¿es esto así? Y Esteban dijo, ¡oh, tengo la media oportunidad porque me van a tener que escuchar! Y están todos reunidos y me van a tener que escuchar. ¿Te das cuenta? Pasión por el Evangelio. Me van a escuchar. Que alguien te pregunte cómo puedo ser salvo, maravilloso, pero los que hemos compartido el Evangelio con personas no cristianas, rara vez te hacen esa pregunta. Rara vez. La mayoría de las veces tienen un deseo de tener una respuesta sobre algo. Por eso no pienses, yo quiero animarte a todos los que están acá, no piensen que sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares, cuando te hagan una pregunta, no pienses que la pregunta que te está haciendo necesariamente no vaya a ser una oportunidad para el Evangelio, porque quizás es una tremenda oportunidad. Quizás esa persona lo que necesita es que tú valientemente le digas, yo amo a Jesús, y ¿sabes qué? Jesús también está para poder guiarte a ti. Y Esteban vio esa oportunidad. Y lo vio en un momento en el que, insisto, y lo digo de nuevo, él podría haberse zafado. Podría haber dicho, yo no estoy diciendo lo que ustedes están mencionando. Pero Esteban, todo lo contrario. Y se manda el tremendo estudio. Versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres. Primero, fíjate la humildad. Oye, lo están tratando mal, pagaron a personas falsas, y él los mira y le dice, varones, hermanos y padres. Fíjate cómo los trata, con la humildad y el respeto necesario. Porque podría haberles dicho, falsos hermanos, instigadores, lenguas de víbora. No, oíd. Y comienza. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Uno dice, ¿qué tiene que ver que lo hayan acusado con esto? Que se empieza a hablar del Génesis. Ahora, quiero que notes esto, por favor. En el versículo 1 y 2, en el 2 dice, el Dios de la gloria, ¿o no? O sea, ¿te dijo algo? Esta es la segunda vez en la Biblia que se menciona esa frase, el Dios de la gloria. La primera vez en el Antiguo Testamento.
y ahora habla del Dios de la gloria. O sea, Esteban parte enfocándose en la gloria de Dios. Y uno diría, hermoso. Vamos a spoilear, saltemos al versículo 54 y 55 del mismo capítulo. Dice, oyendo estas cosas se enfurecía en sus corazones y crujía los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿vio qué cosa? La gloria de Dios. Esteban se enfoca en la gloria de Dios y en el momento de mayor dificultad experimenta la gloria de Dios. Tremendo, tremendo. Te digo algo, cuando tu vida se entrega al Dios de gloria y vives para Él, vas a ver la gloria de Dios. De nuevo. Cuando tu vida se entrega al Dios de gloria y vives para Dios, verás la gloria de Dios, vas a experimentar la gloria de Dios. Ya no va a ser algo que tú vas a leer, esto pasaba en el Antiguo, no, lo vas a vivir tú. Y en este capítulo vamos a ver, disculpen la introducción tan larga y tú dices, son 60 versículos, apúrate. Sí, dos jóvenes, uno es Esteban, un hombre usado por Dios y un hombre usado por Satanás. Saulo de Tarso, un hombre que buscaba matar cristianos. Dos jóvenes en el mismo capítulo. Dos jóvenes totalmente opuestos, pero con una pasión desbordante en el mismo lugar. Dios tiene esa manera de repente reunir en un lugar así, a ese tipo de personas. ¿Por qué justo me toca estar con esta persona? Bueno, Dios lo deseaba así. Se necesitaba un Esteban para tocar el corazón de un Saulo. Miren, les voy a hacer, se los digo como papá. Teniendo hijos maravillosos, con tremendos talentos, ¿qué haríamos con ellos? Vele todo el potencial que les vemos, ¿o no? Y Dios decide que uno de sus hijos con mayor potencial terminara compartiendo su fe delante de personas que lo odiaban y siendo asesinado. Tremendo. Todo el potencial, todo lo que le veía la gente a Esteban. Pero Dios había elegido a Esteban para tocar a un hombre que iba a terminar siendo el principal, uno de los principales catalizadores del Evangelio para poder llegar hasta el fin del mundo. Tremendo, ¿no? Entonces, Esteban estaba en esta sinagoga. ¿Cómo se llama la sinagoga? La de los libertos, ¿se acuerdan? Que se reunían personas que habían sido liberadas de la esclavitud, se reunían allí y venían de diferentes partes de la tierra. Entonces Saulo, como probablemente era de uno de esos lugares, se asistía en ese lugar. Ahora, algo importante que decir, fíjate que los dos personajes centrales acá son jóvenes, ¿o no? ¿Cómo sabemos que son jóvenes? Bueno, el libro de hecho nos va a decir que había un joven llamado Saulo y a Esteban se le reconoce como un joven. Te voy a decir algo, el cristianismo por lo general es un movimiento de fuerza juvenil, por lo general. Si tú te pones a pensar, Jesucristo es crucificado a sus 33 años. De los 30 a los 33 enseñó. Los apóstoles tenían edades cercanas a la edad de Jesús. Ahora alguien dice, sí, pero ¿cuándo se deja de ser joven? Si tú sirves al Señor y aplicas lo que dice la Escritura, puede ser que quizás tenga más pasión que un mismo joven. Hay jóvenes que el día de hoy no son jóvenes, que están apernados a este mundo, al sistema de este mundo, y que los tienen ahí, sometidos y no arriesgan y tienen miedo de hacer cosas. ¿Por qué? Porque han perdido esa fuerza. Pero nosotros vemos en la Escritura que eran estos jóvenes, y Jesús llama a hombres jóvenes y recorren toda la región. ¿Qué tipo de estado de salud debían tener? Evidentemente, si alguno de ellos tenía un mal estado de salud, no iba a poder caminar todo lo que caminaban. Entonces se usa la edad, se usa la fuerza, se usa la salud, se usa todo. Y esto es interesante. ¿Sabes qué? Incluso te lo debo decir. Generalmente las iglesias son plantadas por gente joven, en general. Y cuando se pierde la visión, se pierde la pasión, se pierde el deseo de servir a Dios, dejan de haber jóvenes. Cuando ya la iglesia se centra en cuidarse a sí misma y en no arriesgar en nada, se pierden los jóvenes. No, es que así y que no nos salimos de esto. Y así son las cosas.
y se pierden los jóvenes. Y si se pierden los jóvenes, esa congregación está destinada a desaparecer. Porque tú vas a tener gente fiel, gente adulta mayor fiel. Pero ¿quién va a continuar? ¿Quién va a seguir? Por eso a mí me da mucha pena. Yo tengo amigos de mi edad y algunos de un poquito más de edad que son, lo hablaba con el Basti, eternos prospectos. Oh, no, esta persona sería espectacular si Dios lo usara. Pero pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años y no arriesgan. Y están ahí. ¿Me entienden o no? Por eso toda persona que ha arriesgado por Cristo, te pusiste en una situación en la que otras personas te mirarían y dirían, no, es una locura lo que estáis haciendo. Pero para servir hay que arriesgar, no queda otra. Entonces, esto lo menciono para que se considere lo importante de esto. Ahora, ¿sabes qué? Por eso a mí me encantó lo que hicieron hace poco los adultos, o los jóvenes adultos, jóvenes adultos, que fueron a compartir el evangelio aquí a la Tirana Chica. Ahí fueron a compartir. Yo no les dije nada, ellos fueron y compartieron ahí. Bacán lo que hicieron. Compartieron. Un día fueron y alimentaron, ayudaron a personas, les compartieron el evangelio. Bacán, hay que arriesgar por el evangelio. Si tú eres una persona que todo lo ve con números, va a decir, pero es que esto fue prácticamente un fracaso porque nadie llegó a Cristo y no se trae gente a la iglesia. Es que nuestro propósito no es traer gente a la iglesia. Nuestro propósito es que la gente escuche de Cristo y que estén en el cielo. Queremos que lleguen allá. Si vienen para acá, bacán. Si vienen para acá, bacán. Si no les gusta acá, bacán también. Pero queremos que la gente llegue al cielo. ¿Me entiendes o no? Si alguno de acá siente como que, ay, me gusta acá, pero me gustan otras enseñanzas, me gusta otra forma de hacer las cosas, anda a esos lugares, están allí. Hay lugares más formales, hay lugares un poquito más dados a la teología, anda a esos lugares. Aquí no. Aquí no. Porque aquí somos así, nos encanta ser así, porque sabemos que esta es la manera como Dios nos está usando. Entonces eso es interesante. Resulta que aquí vemos a estos dos jóvenes, pero a uno siendo usado por Dios y a otro siendo usado por Satanás sin darse cuenta. Sin darse cuenta. ¿Y sabes qué? Es triste lo que pasó con Esteban. Esteban va a ser muerto. Y es triste, pero ¿sabes qué? Dios tiene la respuesta. Dios sabrá por qué utilizó a este hombre con tanto potencial, tan poderoso, muriendo al final de este capítulo. Y te digo algo, es importante esto. Su vida no fue un desperdicio. No fue un desperdicio. ¿Sabes qué es un desperdicio para un joven? Morir por algo que no es Jesús. Eso es un desperdicio. Para un joven morir por algo que no es Jesús es un desperdicio. Morir en un accidente de tránsito porque estuviste bebiendo de más. Morir porque hiciste alguna cosa en la que quisiste ser osado y no evaluaste los peligros. Morir porque vives consumiendo un montón de cosas y tu corazón en algún momento no da más, te da un infarto, listo. Eso es un desperdicio de vida. Pero morir por Jesús nunca va a ser un desperdicio. Cuando es Dios el que te usa. Cuando tus últimas palabras sirvieron incluso para que otros escucharan de Él. Cuando incluso hasta tu funeral termina siendo un momento en donde la gente puede escuchar de Cristo. No es un desperdicio. La vida de Esteban no fue un desperdicio. Vas a ver que lo que él vivió sirvió para tocar el corazón de Saulo. ¿Quieres que Dios te use? Te digo algo, voy a decir algo que no es muy popular. Dios te puede usar hasta en el momento de morir. No, Señor, úsame en lo que sea. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que sea así? Es tremendo, ¿no? Ahora, si tú me dices, tú, Seba, ¿estás dispuesto? Créeme que yo, ay, Señor, qué difícil. Señor, sí es difícil. Te necesito. Pues yo también quiero vivir más cosas, ¿o no? Eso es lo importante. Reconozcamos nuestra debilidad ante Dios. Y que Dios sea el que nos enseñe, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé las oportunidades, que sea Él. Basta de introducción. Entonces, parte el sumo sacerdote confrontando esto, versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces aquí, fíjate que Esteban comienza su defensa. ¿Menciona a quién primero? A Dios. Menciona a Dios.
Porque acuérdate que lo acusaron de blasfemar contra Dios. Escuchen esto, desde el versículo 1 al versículo 16, su defensa va a ser, yo no he blasfemado contra Dios. Miren, del versículo 17 al versículo 42, yo no he blasfemado ni contra Moisés ni contra la ley de Moisés. Y del versículo 43 hasta que él fallece, yo no he blasfemado contra el templo. Entonces comienza aquí a hablar de Dios. Y fíjate que aquí comienza a mencionar descripciones sobre la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que esta es la segunda vez que se menciona lo que es la gloria de Dios? La primera vez es en el Salmo 29 y de ahí no se vuelve a mencionar hasta ahora. Y si quieren después lo pueden buscar, el Salmo 29, versículos del 1 al 3. Ahora, se describe a Dios con esta gloria. Versículo 3, y dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué está citando ahí Esteban? Génesis capítulo 12. Versículo 4-5, sigamos. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Cómo era Abraham? Era un errante, vivía en tiendas, no tenía una propiedad. Es decir, es como el chileno promedio. No tenía un lugar donde este es mi terreno y aquí tengo mis tierras y aquí puse mi árbol y ese árbol me está dando. No, viajaba. Sí, era un tipo con dinero. Pero así Dios lo llamó. Y Dios le dice a Abraham, un día este será el hogar de tu pueblo. Y Abraham mirando así, no. Y vas a tener un hijo. Y de hecho, la actitud de Abraham con Susana, no, que vamos a tener un hijo, estamos secos ya, porque que no, ya se nos pasaron los años. Estaban hablando así, pues no podían realmente confiar en lo que Dios le estaba diciendo, pero sí después lo hacen en un momento, después la Escritura llama a Abraham como el padre de la fe. A mí me encanta eso, que Dios haya usado a una persona tan imperfecta como Abraham, me da la alegría de que Dios te puede usar a ti y a mí. Porque si viera, no, y Abraham era un hombre perfecto y que él se levantaba a orar todas las mañanas y trataba bien a los hijos y a la esposa, se subía en el auto, no discutía con nadie, llegaba al lugar y... No, Abraham era un tipo que realmente la embarró varias veces, pero un tipo que tuvo fe. Y por la fe fue justificado. Qué maravilloso nuestro Dios que no nos pide. Te digo, tú que eres nuevo o nueva, o me estáis escuchando ahí en la transmisión, no tienes que ser perfecto para ir a una iglesia. La iglesia es para los enfermos, es para los conflictivos, para los pecadores. ¿Tú eres un pecador? Yo igual. Bienvenido. ¿Cuál es el lugar para los perfectos? El cielo. Ahí están. Ya llegaron. Y llegaron allí no por ser perfectos, sino que delante de Cristo ya no hay nada, no hay pecado, no hay nada, porque está Jesús. Entonces, Abraham era así. ¿Y sabes qué? No tenía hijo. Y antes de que Sara fuera Sara, era Sarai, y era estéril. Y va a tener hasta 100 años antes de tener a Isaac. Pero Dios le prometió hijos. Versículo 6 al 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Qué está haciendo ahora Esteban? Citando Génesis 15. Conocía la Escritura. Tremendo repaso histórico. Se lo sabe de memoria, versículo 8 al 10. Y le dio pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. No estaba con un iPhone ni con un iPad, mis notas, unas hojas así que se le caían. Está todo acá. Ay, tremendo, ¿no? Tremenda capacidad. Y aún así hay personas que dicen, no, antes eran más tontos. Hoy día hemos evolucionado. Oye, hoy día hay personas que, lo ven en el sistema educativo, hay personas que no pueden aprender un segundo idioma, pero hace años atrás habían personas que te hablaban 3 idiomas. Y estudiaban algunos en escuelas públicas y aprendían francés, inglés y hablaban mejor español. ¿Me entiendes? Entonces, acá Esteban te está mostrando, wow, qué tipo inteligente. Dicen en el 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Es interesante esto. Fíjate que acá hay algo que nosotros debemos captar. Esteban va a hacer paralelismos. ¿Qué son los paralelismos? Un recurso literario en el que yo muestro algo y aplico un patrón para enseñar una verdad. ¿Cuál es el paralelismo que está haciendo acá? El paralelismo que parte hablando de José y después va a hablar de Moisés es lo siguiente: el rechazo. Dios selecciona, pero la nación rechaza. La nación de Israel vivía rechazando a las personas que Dios les mandaba. Los hermanos rechazan a José. Y José fue seleccionado por Dios, pero fue rechazado por la nación. Dios escoge, el humano rechaza. Fue rechazado por sus hermanos. Y ese es el patrón que se va a establecer. Y acuérdate, mataron a los profetas. Jesús mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas. Es un patrón. La nación rechazando a los que Dios envía para liberarlos. 11 y 12. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Entonces fíjate, acá los líderes patriarcales, los 11 hermanos, trataron a José. Y así la nación, de la misma manera que trataron a José, es como la nación de Israel trató a Jesús, rechazándolo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Patrón de rechazo. Sigamos, versículo del 3 al 16. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. ¿Cuándo? En la segunda se da a conocer a su hermano y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham en los hijos de Hamor en Siquem. Voy a mencionar un poquito esto de la segunda opción, la segunda vez, lo voy a mencionar más adelante mejor, pero quiero enfocarme con esto. Es interesante porque José la primera vez es rechazado. ¿Cuándo lo aceptan? La segunda vez. La primera vez lo rechazaron. ¡Ah, no! Tú eres amado. No, tenías esos sueños. No, eres favorito. No, ¡pum! Lo venden. Lo meten en un hoyo y lo venden. Y la segunda vez que ves que ven a José, acuérdate cómo llora. Hermanito. Tenemos hambre, hermanito. La segunda vez lo reciben. Jesús en su primera venida lo rechazaron. Segunda venida llorarán, dice la Escritura, mencionando a Zacarías, al que fue traspasado. Paralelismo, Esteban, sin apunte, sin bosquejo, sin nada. Qué increíble, ¿o no? Sigamos, versículo... espérate, y hay algo también que puede ser confuso para algunos quizás, y lo pueden después buscar. Aquí Esteban menciona que que Jacob y que Abraham estaban en un mismo lugar enterrados, pero al final solamente es para mencionar algo histórico rápido y poder continuar, ¿ya? Porque es Macpela el lugar en donde Abraham compró ese lugar para enterrar a su esposa Sara y de ahí en adelante, ¿ya? Ahora, ojo con esto, porque hasta este versículo, yo les dije que hasta el versículo 16 era su defensa de que no blasfemó contra Dios. ¿Cómo menciona a Dios? Dios llamando, seleccionando, haciendo, tratando de salvar a su pueblo. En nada de lo que dijo Esteban blasfemó. Nada. En nada. Y ahora va a empezar a hablar su defensa de que no blasfemó contra Moisés y contra la ley. Versículo 17 en adelante dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, antes de llegar a la ley, se toma un tiempo para mencionar bien cómo llega Moisés a Egipto. Y es interesante,
Porque nos va a demostrar que él es inocente de blasfemar contra Moisés y contra la ley. Lo va a mencionar. Fíjate el versículo 20. Nos empieza a hablar de la infancia de Moisés. Dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Si tú lees cómo se menciona en Hebreos, que lo vamos a ver más adelante, y cómo se leía en hebreo, esa palabra agradable era bello. Bello. Y es chistoso pensar que Moisés mismo, él va a escribir su nacimiento y dice, yo era bello. Era re lindo como guagua. ¿Cuántas personas son así o no? Dicen, no, yo cuando guagua era re lindo. ¿Qué te pasó ahora? No, me dieron, no tomé leche, tomé uranio. Ah, ya, ahí se entiende. Se entiende. Versículo 20. Entonces en aquel tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Sabes qué? Esteban conocía muy bien sobre Moisés. ¿Cuántos podrían haber citado la infancia, el crecimiento? Esteban estaba clarito, versículo 21 al 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Sabes qué? Tremendo. Fue criado en un hogar egipcio. La Escritura nos dice que él era poderoso en palabras y obras. Esto era Moisés. Moisés cubre todo este periodo histórico de preparación de Moisés. ¿Sabes qué? Es interesante este punto. Porque al final nosotros debemos considerar, hubo un faraón que despreció la contribución de José. Porque José permitió que pudieran pasar por encima de la hambruna. Y este faraón lo despreció. Pero de nuevo, ¡pum!, aparece un Moisés. Y esto es bien interesante porque, fíjate, ¿qué manera tuvo este faraón para lidiar con el crecimiento de los israelitas? Matar a los bebés. Algo similar a lo que pensó Hitler. ¿Cómo lidiamos con estas personas que son tan acá y que tienen esto, que tienen dinero, que la banca y esto? ¡Pum! Hay que matarlos. ¿Sabes que esto es bien interesante? Matemos a estos bebés al nacer, deshagámonos a estos niños porque se están multiplicando rápidamente. Oye, lo hablaba ayer con Rosito respecto a eso. Yo la primera vez que escuché que el hecho de tener hijos y de tener hartos hijos, o de tener hijos solamente, era una bendición porque la persona, el papá, el abuelo, se propagaba. Incluso, piénsalo esto. Mucha gente dice, no, pero es que los judíos, que les va bien, y es que los negocios, que tienen el control del mundo, es que hay una cuestión secreta. Pero algo bien sencillo, cualquiera persona que haya leído como mínimo un libro judío respecto del tema de cómo ellos ven la propagación de la descendencia es, yo como papá soy responsable de legarle a mi nueva generación, a la descendencia mía, legarle algo, ya sea una casa, un auto, algo para que mi descendencia progrese más y más y más y más y más. Entonces, papá, mamá, pensando ya, mira, nosotros no somos ricos ni nada, pero a este le puedo legar una buena educación y lo voy a preparar bien y me voy a esmerar de que aprenda bien. Le voy a legar un oficio, que conozca un oficio desde cero, de tal manera que cuando crezca no esté como yo, que recién a mis 25 años entendí para qué era bueno. Quizás él a sus 10, a sus 11 años ya va a saber más o menos para dónde va la micro. Entonces una responsabilidad, porque decían, si mi descendencia es exitosa, yo fui exitoso. Pero el día de hoy, en tiempos del materialismo, no es eso. Yo tengo que ser el primero. Lo más importante son cosas, lo más importante son experiencias. Lo importante no es lo que yo herede, lo que yo deje en herencia. Y no hablo de herencia en tema netamente económico, me escucharon, educación, quizás algo. Entonces, esa forma de pensar ha hecho que las nuevas generaciones de ellos cada vez tengan algo, porque ya tienen un lugar de donde subir. ¿Me entienden o no? Algo, aunque sea pequeño, quizás la abuelita le heredó la máquina de coser, que no se echa a perder con nada. Y esa misma máquina de coser termine siendo, quizás no la vaya a usar siempre, pero quizás sea el fundamento de una nueva empresa. ¿Me entiendes o no? Entonces, es interesante esto porque así se veía. Por eso Abraham era como, oye, te voy a dar una gran descendencia. ¿Qué persona de la generación actual estaría feliz por tener una gran descendencia?
No, muchos problemas, muchos cachos, ¿o no? Oh, bacán, ¿o no? Así decía Abraham. Entendemos, hay un tema económico, hay un montón de cosas que nos golpean el día de hoy, pero tenemos que entender esto. Por eso para nosotros los cristianos, los hijos son una bendición. No porque, tremendo cacho, tremendo problema, pero son una bendición. No. Es que los problemas que generan nuestros hijos es la manera y la mayor oportunidad que tenemos para mostrarles el carácter de Cristo. ¿Cómo reacciono cuando se equivoca? Porque quizás mi hija, mi hijo, no entiende en este momento lo que es la teología, no entiende nada teológico, pero me ve como yo lo amo, lo perdono, lo trato, le enseño, lo educo con cariño, con amor, con verdad, con firmeza. ¿Me entiendes o no? Y esa es la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, no solo los cristianos. Nuestro amor por Cristo. Nuestro amor por Jesús. No van a haber papás perfectos, pero tienen que ver padres que amen a Jesús. Tenemos un problema, vamos a orar. Tenemos cosas, gracias Señor por lo que nos das. Señor, gracias porque podemos comer. ¿Me entiendes o no? Y yo sé que algunos de ustedes van a ser la primera generación de padres en su familia que le van a heredar a sus hijos un amor por Jesús. Tremendo privilegio. Tremendo privilegio. Sigamos. Entonces Esteban está haciendo este paralelo entre Moisés y ahora y Jesús. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Fíjate que dice que le vino al corazón, ¿o no? Tuvo el deseo. Tenía 40 años. Ya algunos que estamos ahí en esa edad. Tenía el deseo. Quiero ir a mi gente. Porque él se dio... yo no soy egipcio. Yo soy hebreo. Voy a mi gente. Fueron sus ganas. Y pueden ser buenas ganas, ¿o no? Pero hay un problema cuando son buenas ganas y cuando Dios no te está llamando. Es un problema. Es un problema. Dios te tiene que llamar. Si Dios no te llamó, no lo hagas. No lo hagas. Que Dios te llame. Moisés, acá, y he escuchado esto, los primeros 40 años de Moisés fue un tiempo y él siente el llamado, él cree sentir un llamado, tiene estas ganas, pero después de estos 40 años tiene que huir, se va al desierto y en el desierto Moisés aprende que no es nada. En egipcio, educado con la mejor educación, probablemente Moisés se supone que iba a ser el sucesor del faraón. Moisés, educado en jeroglifos, educado en la mejor educación. Egipto era el lugar de mayor importancia de esa época. Entonces Moisés tremendamente preparado. ¿Para qué? Para que después, a sus 40 años, se vaya al desierto y aprenda que no es nada. Ay, me encanta eso. Tener que tratar con animales. Y para aprender que lo más importante no era su formación, lo más importante era que Dios lo llamara. ¿Y Dios lo llama a qué edad? A los 80 años. En la tercera edad. Sí, Seba, tú hablaste de los jóvenes. Sí, hablé de los jóvenes. Pero Dios llamó a Moisés a sus 80 años. Y le dio el vigor y la fortaleza para que sirviera hasta sus 120 años. Yo quiero eso. Si me muero joven, bacán, ya, Señor, estoy contigo. Pero si llego a la edad, si llego a de abuelito, que el Señor me dé fuerza para continuar. ¿Me entiendes o no? Y no como, no puedo hacer nada ya, pues. Ya hice todo, ¿no? ¿Qué hiciste? Si estás ahí es porque todavía falta, ¿o no? Y quizás son cosas cercanas a lo que Dios te está dando. Quizás es alcanzar a tus nietos. A tus nietos. Orar por tus nietos. Orar por tus hijos, que quizás tus hijos son profesionales. Tremendo orgullo para ti como papá y mamá. Tus hijos son profesionales, pero tus hijos no conocen a Cristo. Orar por tus hijos. Para que tus hijos conozcan el Evangelio, para que tus hijos conozcan a Jesús. Versículo 23, entonces, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y esto es bien interesante porque fíjate que en Hebreos 11, 23 al 26, y acá quiero que entiendan algo, Moisés fue llamado siendo rico y teniendo el tremendo futuro. Teniendo el tremendo futuro por delante. O sea, no es que Moisés diga, ¿qué hago? Ya voy a servir a Dios. No. Lo tenía todo. Lo tenía todo. Por eso en Hebreos, te lo leo yo, si quieres lo anota, Hebreos 11 del 23 al 26. Dice lo siguiente, Hebreos 11 del 23 al 26. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Ahí nos dice, ya era lindo. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Es como me saco este apellido. ¿Cuáles son los apellidos que aquí en Chile te dan peso? Todos sabemos, ¿no? ¿Sí o no? Rivera. Ah, Rivera, ahí tenemos uno. ¿O no? No, pero tú sabís, ¿cachai o no? O sea, es como que tuviese su apellido de Errázuriz y dijera, no, ya no soy Errázuriz. No, quiero ser un... Ustedes saben, hay los prisioneros que dicen un González. No, quiero ser ahora un González. ¿Me entienden o no? Entonces, es interesante. Moisés corta con eso y dice, 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Oye, estaba en el palacio, comía bien, buen bistec, buen guayú, bien. Pero dice, ¿sabes qué? No, yo quiero ir a ser maltratado como mi gente. Interesante. Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Wow! Deleites temporales del pecado. Tremendo, ¿no? Mira, Dios no está en contra de que lo pasemos bien, que comamos rico. No está, hay versículos que nos dicen, oye, es bueno disfrutar de tu trabajo, es bueno, ¿me entiendes o no? Pero tú sabes que todo lo bueno que Dios puede hacer se puede terminar transformando en pecado. Si eso se transforma en tu ídolo, si mantener ese estatus de vida es tu ídolo, entonces ya es pecado. Aquello que puede ser bueno termina siendo malo. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A dónde hay que mirar? Al cielo. Por la fe, dice el 27, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Es increíble. Moisés está en el salón de la fama por ser un hombre que renunció a su educación, a su riqueza, a su estatus e incluso quizá a su futuro en el trono. Lo dejó todo. ¿Sabes qué? Renunció a tanto. ¿Quién hizo lo mismo? Jesús. Jesús renunció a todo lo que tenía ahí arriba por venir a un mundo como este, a enfrentar los problemas que enfrentamos nosotros. Por eso, cuando nosotros adoramos a Cristo, alabamos su nombre, estamos alabando el nombre de alguien que vivió todo lo que tú y yo vivimos, pero no pecó. Qué grande es Él. ¿O no? Fíjate, yo he sido tentado en muchas cosas y he caído miserablemente. Y yo sé que tú también, pero Él no cayó. Lo adoro. Mi Salvador. Mi ejemplo. Yo quiero ser como Él. ¿Me entiendes o no? Ese es Jesús. Y está vivo. Está vivo. Es algo que a mí me acuerdo que hace años atrás escuché que hizo una persona en su universidad, fue a hablar de Jesús y dijo, y Él está vivo. No solamente pasó esto, Él está vivo. Y que todos quedaron así como... es que es una verdad que no podemos negar. Si cuando tú oras a Jesús, no le estás orando a una persona muerta que quedaron sus buenos deseos. Él está vivo, está gobernando, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero vas a ver que Esteban lo ve de pie, no lo ve sentado. Sigamos. Y ojo que es interesante que Moisés no estimó... ¿Sabes qué? Esto es interesante porque al final tiene que ver con perspectiva. Hay una perspectiva, desde una perspectiva mundana, no me gusta usar mucho la palabra mundana, ya, pero se entiende el contexto. Lo dejó todo y no obtuvo nada. Moisés lo dejó todo y no obtuvo nada. En tema mundano. Ay, ¿por qué dejaste el trono? ¿Por qué dejaste esto? Por estar con esas personas que te reclaman todo el día. No ganaste nada, tenés que ser súper tonto. Yo recuerdo hace hartos años atrás cuando yo a una persona adulta supo que yo quería servir y todo el tema. Esa persona adulta me dijo, que es cristiano, pero evidentemente y muy maduro en la fe, me dijo, tenéis que ser muy tonto, Seba. Hoy no me estoy comparando como ese, ya no. Pero una pequeña similitud en lo que me dijo, tenéis que ser muy tonto, Seba, si es que no obtenéis ciertas cosas y te dedicáis a esto. Me acuerdo cuando me casé con Rocío también, personas... Pero ¿cómo se van a casar tan jóvenes? Y más encima, todavía no terminan la universidad. ¿Cómo tan tonto? ¿Te digo algo?
yo he experimentado la vida en Cristo de una manera en la que no me arrepiento porque veo cómo el Señor ha estado conmigo. Te digo algo, para ti, principalmente para los jóvenes que están acá, no esperen vivir la vida que el mundo le dice que tiene que vivir. Ellos te están diciendo cómo tienes que vivir tu futuro matrimonio y cómo se tratan entre ellos, la cantidad de infidelidad que hay, la cantidad de divorcios que hay. ¿No te das cuenta que el sistema que ellos te están planteando, que es ganarlo todo, recién casarte y decir, oh, ahora me puedo casar porque tengo todo? Sí, vas a sufrir haciendo las cosas de la manera de Dios, pero es mejor ese sufrimiento que sufrir por el pecado. ¿Me entiendes o no? No se compara, no se compara. Entonces, perspectivas. Desde una perspectiva espiritual, no renunció a nada, Moisés no renunció a nada, pero lo ganó todo. Los valores para un cristiano están cambiados. ¿Sabes que nosotros también debemos considerar estas perspectivas? Soy parte del pueblo de Dios, quiero estar en la voluntad de Dios, ¿importa si estoy en el desierto duro y en un lugar poco agradable? Aquí hay personas que vienen de diversos sectores de la ciudad. Algunos vienen de otra ciudad, de Hospicio, porque es otra ciudad. Tienen su identidad, ¿o no? Y quizás tú llegáis a tu casa, a tu pieza, a tu lugar, quizás que no es muy bonito, quizás tu sector no es muy bonito, quizás tus vecinos no son muy agradables, pero déjame decirte esto, si estás en la voluntad de Dios, es mejor que estar en Hawái. ¿En serio? Estar en la voluntad de Dios es mejor que estar en el mejor paraíso, en el lugar más bonito de la tierra. Vaya a entrar a tu casa, a tu pieza, donde estés viviendo. Señor, te amo y gracias porque me salvaste. Y el lugar en el que estoy es el mejor lugar en el que puedo estar. ¿En qué lugar estás ahora? Si estás en la voluntad de Dios, es el mejor lugar en el que puedes estar. Y déjate de sentirte mal por lo que no tienes. Si Dios a veces hay cosas que quiere que no tengas, porque es la manera en la que Él te puede mantener allí, dentro de su trabajo. Algunos de ustedes están viviendo cesantía, enfermedades, cosas duras. Si estás en la voluntad de Dios, yo te animo que hagas eso, porque no te lo está diciendo algo que tiene su vida resuelta. También he pasado por cosas duras. Y te digo algo, no hay mayor cosa, perdón que estoy como trabajando, no hay mayor cosa que estar en esa situación y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, te amo. No sé qué plan tienes conmigo, pero estoy acá a tus pies y es el mejor lugar. Dale gracias a Dios. Y te vas a dar cuenta cómo esas cosas que el enemigo te está mostrando que son tan importantes para la vida, no son tan importantes. No son tan importantes. Es interesante. Lo lamento que no quiero hacer lo que uno debiese hacer porque no sería estéticamente ni... No, estoy con... Gracias. Agua. Té con leche en realidad. Rico. Dice, si estoy en la voluntad de Dios es mejor, como les decía, que estar en el lugar idílico. Estar en un hermoso lugar, pero fuera de la voluntad de Dios, siempre es un paso atrás. Siempre va a ser un paso atrás. Estar en la voluntad de Dios, si te cuesta y sufres por ello, siempre es un paso adelante. Siempre. Sigamos, versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Moisés siente el deseo, va, no fue llamado, pero con sus fuerzas termina haciendo algo que después le trajo consecuencias. Aquí Esteban está repasando Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sigamos, 25-28. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Interesante, ¿eh? Tuvo el deseo y la embarró. Fue con sus fuerzas humanas. Por eso después vive 40 años, se tiene que ir de acá y vive 40 años en tierra de Madián. Y ahí tuvo 2 hijos. Versículo 29 dice, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Fíjate, huye a Egipto, que esto sería al noreste de Arabia Saudita, por allí.
Y estuvo allí 40 años de oscuridad, 40 años de ser un don nadie. Gracias, muchas gracias. Necesito un suero. ¿Sabes qué? Moisés creía estar listo. Moisés en su momento dijo, estoy listo, tengo todo, puedo usar acá el poder egipcio. Paren de pelear. ¿Y quién soy? ¿Me queréis matar? No, pum, se fue corriendo. Así fue, sencillo. Creía estar listo, pero no estaba nada listo. Te digo, ¿sabes qué? A mí me encanta eso porque yo recuerdo hace hartos años atrás hablaba con Bastián y hablábamos del servicio, un montón de cosas. Yo creo que en ese momento yo decía, estoy listo. No estaba listo. Faltaban muchas cosas. ¿Sabes qué? El Señor es así. Aunque uno crea que uno está listo, ya el Señor dice, ¿estás listo? Ya, tranquilo. Ya, Señor, pero dependo de ti. Y no te abre las puertas, y no pasan ciertas cosas, te quedas ahí, porque el Señor está trabajando en ti. ¿Y qué está trabajando? Bueno, quizás te está enseñando en tu casa a ser un mejor inquilino de esa casa. Recoger tu ropita, ayudar con los quehaceres, ser un ser más funcional, desarrollar una habilidad manual que te permita vivir en otro lado quizás. Aprender destrezas y habilidades que te van a servir para el día de mañana poder mantener una familia. ¿Me entiendes o no? Si Dios trabaja en todo, a Dios no se le va ninguna. Pero tienes que estar en la voluntad de Dios. Porque si no estás en la voluntad de Dios, estás siendo usado por el enemigo. La Biblia lo enseña. El enemigo te está usando. Y no hay nada más terrible que de repente darte cuenta de eso. Ahora, si te das cuenta es porque el Señor te está llamando. Si te has dado cuenta que el enemigo te ha estado usando, buena hora. Señor, gracias por darme cuenta. Porque aquel que es usado por el enemigo no se da cuenta. Yo veo mi vida hacia atrás y digo, logro identificar los momentos en que el enemigo me usó fuertemente. Para destruir a los creyentes, para traer problemas. Recuerdo. Y agradezco tanto a mi Señor que me tuvo paciencia. Porque Dios es bueno, es buenísimo. Entonces, ¿sabes qué? Moisés creía estar listo, pero no estaba listo. Y ¿sabes qué? Lo manda a la mejor escuela. ¿Cuál era la mejor escuela? Pero oye, si Moisés estudió en lo mejor, estudió en el verdadero nido de águila, porque era egipcio. ¿Cachai? ¿No? Quizá jardín infantil Ra, no sé, ¿cachai? Estuvo en lo mejor. Oye, estuvo en lo mejor. Y Dios le dice, no, pues, guachito, te falta mucho más, pues. Tiene que irse a otra universidad, al desierto. Vaya, pum. La mejor universidad, el desierto. Dios te manda al desierto, a esos años de oscuridad, años de soledad, años duros. Y ahí te enseña. Oye, si hasta nuestro Señor nos mostró que antes de comenzar su ministerio se fue al desierto. Recibió todo el entrenamiento físico, pero Dios lo está llamando a un trabajo espiritual. Y si intentas hacer el trabajo de Dios, el trabajo espiritual, ¿sabes qué? Si lo haces y lo intentas hacer en la energía de tu carne, vas a fallar. Aunque, claro, sí, un don, una habilidad puede contribuir y todo el tema, pero vas a ser un fracaso si lo haces en tu carne. Por eso tú puedes ver el día de hoy. Mira, yo les digo, y ustedes saben, sobre todo los antiguos, yo digo, trato de ser un pastor, lo que el Señor me muestra, trato, ¿me entendió o no? Yo, ser pastor, mi buen pastor es Jesucristo, ¿me entiendes o no? Yo trato de cumplir lo que el Señor me manda a hacer, trato de llevar a cabo lo que dentro de mis debilidades lo trato. Me esfuerzo, me podría esforzar un 120%, pero como soy un pecador, lamentablemente no lo hago. ¿Me entiendes o no? Toda la gloria es de Cristo, todo es de Él. Ustedes son de Él, yo le pertenezco a Él. Acá nadie es dueño del otro. Pero acá hay algo importante con respecto a esto. El día de hoy, no porque una persona se llame a sí mismo pastor, o porque se llame a sí mismo líder, o tenga el nombre que tenga, apóstol, lo que queráis, evidencia si esa persona fue llamada por Dios o no a hacer lo que tiene que hacer. Si están en su carne y se lo hicieron con la voluntad de su carne, eso es un fracaso. Per se. Un fracaso.
Y tú tienes que ver y ser honesto. Los frutos, veamos los frutos. Si no hay fruto. Y tú podrías decir, pero ¿qué pasa con un pastor fiel? Que es fiel y todo. Pero quizás hay opciones, Dios lo sabrá, ¿me entiendes o no? Pero y también no está dentro de las opciones que esa persona hizo algo que Dios nunca le mandó a hacer. Yo mismo me he visto haciendo cosas que Dios no me llamó a hacer y me veo fracasando y digo, Señor, perdóname. Por eso una de las cosas que amamos aquí en Calvary Chapel es damos pasos de fe, pero si Dios no está ahí, ¿qué hacemos? El Señor no estaba ahí. Listo. Y no estamos como, viste, eso fue en la carne, ¿cómo se te ocurre? Pues no estamos así. Si aquí alguno de ustedes emprenden algo, nadie te va a estar diciendo, es que eso es carnal, ¿no? Es como ya, listo. Pero hay que ser humilde. Regreso, ya no está ahí el Señor. Los chiquillos de Antofagasta lo saben. ¿Saben por qué nosotros seguimos yendo? Porque el Señor sigue proveyendo, porque siguen habiendo nuevos creyentes y porque el día de hoy incluso hay personas que quieren servir. Si no hubiese eso, si no hubiese la confirmación de Dios, es un desperdicio de dinero y es un desperdicio de tiempo. Aunque sea un lindo deseo comenzar algo, pero si Dios no está ahí, yo no quiero estar involucrado. Porque es algo que voy a tener que mantener con mis fuerzas. Y te digo algo, soy débil. ¿Me entiendes o no? Por eso es importante que sea Dios el que llame. ¿Saben que no vamos a estudiar entero? Lo vamos a dejar hasta los siguientes versículos y continuamos el próximo domingo. ¿Ya? Versículo del 30 al 33 dice: pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Ustedes ya conocen eso, ¿no? Una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Acá hay un principio tremendo, ¿Sabes qué? Ojo con esto, por favor, mira. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un momento que quizás tú puedes estar en el lugar que estés, pero si es el lugar en el que Dios te llamó es el mejor lugar? Acá hay un principio también. Un entorno ordinario se eleva, y ordinario, entiéndase como un entorno común. Un entorno ordinario se eleva a un nivel extraordinario cuando Dios está presente. Un entorno ordinario se eleva a un nivel extraordinario cuando Dios está presente. En palabras sencillas, sea, donde Dios revele su presencia manifiesta, va a ser el mejor lugar para estar. Subí hace poco un devocional, que alguien no lo ha leído, habla sobre eso. Ustedes saben que Dios es omnipresente, ¿no? Que Él está en todos lados. Entonces preguntar ¿dónde está Dios? Es como, pues si Dios está en todos lados, ¿no? Pero hay una cosa que debemos considerar. Está la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Dios no obra de la misma manera en todos los creyentes, no obra de la misma manera en todas las familias de la iglesia, no obra de la misma manera en todas las congregaciones. Tiene una manera diferente a veces de tratar. Cuando nosotros cantamos y decimos, Señor, derrama tu Espíritu Santo en este lugar, lo hacemos porque si bien Dios está en todos lados, pero está la gloria manifiesta de Dios, es decir, que Dios está haciendo algo especial allí. Y nosotros deseamos eso. Dios estaba en todos lados de la tierra, pero en ese lugar decidió que Moisés viese claramente, yo estoy acá. Oye, un desierto. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros vivimos prácticamente en un desierto. Pero es interesante ese punto porque lo más probable es que esa zarza era una acacia. Entonces, los viajeros estaban acostumbrados, caminaban, veían estos arbustos, ¿cachai? Y cachaban cuando estaban secos y cuando no estaban secos. Pero aquí ve un arbusto que está en llamas y no se consume. Sí, ese es un punto. Es un arbusto que no se extingue, que no se está volviendo leña. Entonces acá hay algo importante que nosotros debemos entender. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, porque ese era un lugar ordinario. En cualquier lugar en el desierto tú te encuentras con un arbusto como ese. Pero en ese momento, ese lugar era un lugar importante porque Dios se había manifestado de manera especial allí. ¿Saben lo que era Emerson? ¿Qué es lo que era este lugar antes de que fuese la congregación? ¿Qué era este lugar? Perdóname, pero te pregunto, ¿qué era este lugar antes de que nosotros juntásemos como congregación cuando partimos con Jorge? Una sala de evento.
Esto era una sala de eventos. Entonces, Dios, ¿sabes qué? Dios no depende del lugar en el que estés. Si nos juntamos a adorarle, a estudiar de Él, a amarle, con el deseo de que Él se revele, Dios se revela, y este lugar, siendo un lugar ordinario, se puede transformar en el mejor lugar. Por eso a los cristianos, de verdad, si nos quieren decir, nunca más se van a poder juntar ahí, no nos juntamos más ahí. Si Dios no es que Dios esté encapsulado acá, a donde vayamos y nos reunamos, está Dios con nosotros. Y esto es bien importante respecto de la zarza ardiente, porque escucha aquí la voz del ángel del Señor. Estás en tierra santa, sácate los zapatos. ¿Por qué le pidió sacarse los zapatos el ángel? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Este es un lugar para adorar. Estaba llevando a Moisés a adorar. Un lugar emblemático, simbólico de la gloria de Dios. Dios estaba presente en su luz pura, en su santidad. ¿Y sabes qué? Con esto terminamos. Mira, te digo algo. Moisés a sus 40 años tuvo el deseo de hacer algo, ¿no? Y le fue mal, ¿sí o no? Lo hizo en su carne. Y después de estar 40 años en el desierto, a la edad de 80 años, Dios le dice esto. Moisés, no es por la pasión que tengas tú. No. Es por el fuego que yo mismo te voy a dar. Necesitas mi fuego porque mi fuego no se apaga. El tuyo sí. ¿Me entiendes o no? Por eso es importante que nosotros comprendamos que a lo que Dios te llamó a hacer, tienes que pasar tiempos adorando. Simbólicamente, sacándote tus zapatos. Señor, yo te necesito. Necesito que sea tu fuego el que se propague en mí. Necesito que tu fuego sea el que avive mi fuego. Porque yo por mi fuerza me estoy extinguiendo. Yo me estoy apagando, Señor. Estoy a punto de que esa llamita que está ahí se apague por completo, Señor. Te necesito a ti. Por eso nos congregamos, por eso oramos, por eso cantamos canciones para Cristo, por eso leemos nuestras Biblias, porque yo necesito de eso, no necesito sermones que me digan lo importante que soy y lo capaz que soy de hacer muchas cosas. Yo sé que ese fuego no alcanza para nada, pero Dios en su incendio te llena y vas a poder servirle, vas a poder vivir para Él. Por eso vivir como cristiano, cuando tú vives de verdad del Evangelio, es una carga ligera. Porque quien te está empujando no eres tú, es Cristo. Y mientras más vas a sus pies, mientras más le vas a adorar, mientras más vas a estudiar sobre Él, mientras más lo admiras en su grandeza, más fuerza tienes. Te sientes débil, te sientes cansado, te sientes que no has estado llevando a cabo lo que Dios te llamó a hacer. Tienes que adorar. Tienes que sacarte el calzado y decir, Señor, no es a donde yo quiera ir, es donde estoy ahora. ¿Tienes planes? ¿Hay cosas que quieres hacer? Que Dios te llame. ¿Y cómo vas a saber eso? Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo con Él. Pero es que el día está tan loco, no tengo tiempo. ¿Sabes qué? El Señor nos está ahí diciendo, necesito que estés conmigo 1 hora o un día. Basta que en ese momento que tú te levantes, tú digas, Señor, gracias, Señor, por lo que tengo, Señor. Quizás llegáis de tu trabajo cansado, cansada, y estáis entrando a tu casa, al lugar donde vi. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Perdóname porque muchas veces no valoro lo que me da. Venís subiendo aquí la escalera. Señor, gracias por el lugar donde me puedo congregar. Tiene sus falencias, el tipo de adelante, el barbón, sí, se equivoca harto, sí, algunas personas son desagradables, sí, partiendo por el barbón. Pero ¿sabes qué? Señor, te agradezco porque nos podemos juntar, porque podemos pagar acá. Señor, te agradezco porque la obra se está extendiendo. Cada vez que les contamos lo que está pasando en Antofagasta, lo que se viene para compartir en colegios con los chiquillos de Whosoever, en todo eso debemos alegrarnos. Porque el Señor está haciendo algo. Yo acá al Señor agradezco por los que sirven.
Agradezco por aquellos hombres, sobre todo agradezco harto por los hombres jóvenes que tienen el deseo de servir y están ahí, son de ayuda. Yo sé que en el día de mañana van a hacer lo que Dios les llame a hacer. ¿Y qué puede ser eso? No sé, Dios sabrá. Algunos se van a quedar acá a apoyar hasta el final, otros se van a ir a otros lugares a ayudar. Bien, hagan lo que Dios les llame a hacer, pero que Dios te llame. Que no sea que alguien te manipuló, que te convenció, que te dijo, no, aquí no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso, no vamos a estar aquí, no, ¿sabes qué? No te vayas porque te vamos a extrañar. Que se vaya el que quiera y que venga el que quiera. Pero ¿sabes por qué estamos tan convencidos de eso? Porque creemos en el llamado de Dios. Y si alguien no tiene el llamado de Dios de estar acá, busca lo que Dios quiere contigo. Y Dios tiene un llamado contigo. Y si es estar acá, entonces aprende. ¿Y de dónde puedo aprender? Lee la Biblia. Le hemos dicho, hay recursos acá. Pueden estudiar el tema de los nuevos creyentes. Yo les digo, y lo digo porque confío, Emerson, Bastián, que ahora está en Antofagasta, esos dos hombres que están ahí son hombres que Dios puso y que son hombres en los que yo confío. Que si ustedes tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa, lo que sea, hablen con ellos. Otros que ustedes de repente ven acá adelante están en formación, están aprendiendo. Y aman al Señor. Pero esto es importante que nosotros comprendamos. Que todos nosotros podemos ver si esa persona, Dios lo está encendiendo o esa persona se está encendiendo a sí misma. Y ustedes, Dios los puede usar. En la sombra, en sus trabajos. Dios te puede usar en tu propia familia. Quizás estás acá y estás ahí con, estoy lleno de pecado, he hecho cosas re malas, Señor. Tengo malas intenciones para hacer esto. Bienvenido, yo llegué igual. Pero Dios se encarga de trabajar en mí y se va a encargar de trabajar en ti. Permítele que trabaje en ti. Permítele. Deja que Él te llene de ese fuego que necesitas. ¿Estás cansado? Yo igual. Por eso necesito a Cristo. Por eso necesitamos a Jesús. No necesitas nada más. Lo demás te puede ayudar. Alimentarte sano, el deporte, un montón de cosas que te pueden ayudar. Pero la fuerza para hacer el trabajo espiritual tiene que venir del Espíritu Santo. Si no, es un fracaso. Y si tú has vivido esos fracasos, no te condenes. Señor, perdóname, creí que estabas allí, no estás ahí. Te necesito, Señor. El Señor te recibe. Si el Señor es así, es bueno. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Sabemos que estás acá entre nosotros, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, que no somos nosotros mismos, Señor. Tú estás, Señor, desde que te estamos adorando y desde antes incluso, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer y por también lo que no hemos podido hacer, Señor. Porque en todo, cuando estás tú, Señor, es perfecto. Te queremos pedir por los niños, Señor, para que ellos te conozcan, Señor. Y los que ya te conocen, para que te conozcan con más profundidad. Por los preadolescentes, Señor, para que ellos puedan, Señor, conocerte de una manera maravillosa, Señor. Por los jóvenes, Señor, con el plan que tenemos de poder ir a esta especie de retiro juntos, Señor, para que lleves a los jovencitos que tienen el corazón para estar ahí, Señor, para que abran las puertas, Señor. Por los jóvenes adultos también, Señor, por el servicio que ellos tienen, por el deseo que tienen para contigo, Señor. Yo te pido en especial por los solteros para que puedan tomar buenas decisiones y por los casados para que también puedan dedicar sus matrimonios a ti, Señor. Por los adultos, Señor. Para que, Padre, seamos, Señor, de ánimo para nuestros hermanos más pequeños, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y te pido por los enfermos de la iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque entre nosotros hay algunos que vivieron tiempos de salud difíciles, Señor, pero están acá. Te damos las gracias, Señor. Has cuidado, Señor,
de muchos de nosotros. Te damos las gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de nuestros hermanos que lo están pasando mal, Señor. Y te quiero pedir en especial por aquellos que no te conocen, Señor, que quizás llevan tiempo escuchando de ti o quizás es la primera vez, Señor, pero sea como sea, Señor, tú tienes un corazón para ellos. Te pido que ellos puedan abrir su corazón a ti, conocerte y tener el deseo de estar en tus cosas, Señor. Te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que también no nos permites hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya.